Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés y vamos a iniciar. Justamente en pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos correspondientes a la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4 gramática, y vamos a ver el subtema número 2 que es la forma negativa del verbo to be. Ya habíamos visto en la clase anterior, habíamos estado viendo un poco acerca de los diferentes estados en cuanto a la conjugación del verbo to be. Ahora vamos a ver de la forma negativa cómo se lo hace. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de la presente actividad? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera pregunta dice, la forma negativa del verbo to be se forma. ¿Cómo se forma la estructura negativa del verbo to be? Sumamente facilito. Tienen que agregar un adverbio de, ya saben de qué es. La siguiente dice, traduce las siguientes formas negativas. Aquí tenemos las long form negativas, eso quiere decir las formas largas. Yo digo, he is not. Tenemos tres estructuras. Tenemos el pronombre personal primero, luego tenemos el verbo to be, la forma is, y luego tenemos el adverbio de negación, el not. Luego tenemos is not y tenemos we are not. Tienen que simplemente, ¿qué hacer? Traducir al español, nada más. La siguiente dice, aplica la contracción de las siguientes formas negativas. Existe una long form y existe una short form. Ya habíamos visto la clase anterior y también lo vamos a ver en la presente clase. ¿Cómo se forman las contracciones en forma negativa? El is más el not, el are más el not. El is más el not da origen a algo. El are más el not también da origen a algo. Y eso lo vamos a ver en esta clase. Igual tienen que estar atentos. Simplemente tienen que contraer aplicar la contracción de las siguientes formas negativas. Tenemos he is not, ¿cómo se formaría? They are not, ¿cómo se formaría? Y you are not, ¿cómo se formaría? La última actividad dice, traduce al español las siguientes oraciones y luego responde de forma negativa. Primero tienen, a ver, aquí no, aquí ya están en español. Hubo aquí un pequeño problema de digitación. Aquí ustedes tienen que estas oraciones, obviamente, traducirles al inglés. Aquí tenemos yo soy estudiante. ¿Cómo se dice yo soy estudiante al inglés? Elia es enfermera. ¿Cómo se traduce Elia es enfermera en inglés? Eh, eh, el perro es bravo, ahí igual se han comido una R, el perro es bravo, ¿cómo se traduce al inglés? Y por último, ellos están contentos. Les hago la siguiente, les voy a prácticamente a dar desarrollando la primera oración. Dice, yo soy estudiante. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de primera persona, ya habíamos visto. Estoy hablando de mí mismo, yo soy estudiante. Obviamente va con el primer pronombre que es I. Como estoy hablando de mí mismo, va el primer auxiliar del verbo to be que es am y luego obviamente student. Está en singular, todo está en singular. I am a student es yo soy estudiante. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que le he traducido al inglés, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que responder hacer una forma negativa. Y entonces, y yo en la forma negativa, ¿yo qué tengo que agregar? Tengo que agregarle el adverbio de negación. Por lo tanto, si yo en afirmativo yo digo I am a student, en negativo yo digo I am not a student. Pues cuando digo I am not, yo ya estoy negando. Como cuando le pongo la estructura not, que es el adverbio de negación, ya estoy negando. Y así tienen que hacer las otras restantes. Ya les estoy haciendo la primera, para que ustedes se guíen cómo tienen que hacer. Les recuerdo que todas las actividades son 100% escritas, claras y ordenadas. Deben utilizar una combinación de colores, líneas, símbolos e imágenes de ser necesario para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, eso sí tienen que hacer o sí o sí. Eso tienen que hacer obligatorio en la parte superior de su hojita, donde van a desarrollar la tarea, cumpliendo con todos los datos que se les solicita. Una vez que han cumplido con esa actividad, a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea y eso es todo. En función del contenido,
para que su contenido obviamente cumpla con los requerimientos que solicita la institución, deben cumplir con las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso obviamente tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema formas negativas del verbo to be correspondientes a la semana 2 de fecha 11 de noviembre del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación es el 13 de diciembre. Es que tienen un tiempo bastante amplio para poder presentar esta actividad. Obviamente que tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo y explicación que tenemos de la tarea o del material de tarea que tenemos para esta semana. Es sumamente fácil lo que ustedes tienen que hacer. Una vez que se les ha explicado todo el contenido de su tarea, a continuación vamos a empezar con el desarrollo del material de apoyo y su contenido con el tema que se encuentra planificado para la presente clase. Y vamos a hablar, justamente vamos a analizar de el verbo to be, pero en este caso vamos a analizar la forma negativa del verbo to be. Como su nombre mismo lo indica, esta forma es usada ¿para qué? Para negar. Yo no estoy o yo no soy. Recordemos que el verbo to be obviamente tiene cuatro significados, pero el más utilizado es ser o estar. Soy o estoy. Yo no soy o yo no estoy cuando yo estoy tratando o estoy construyendo la forma negativa. Para formar esta estructura simplemente tenemos que agregar el adverbio de negación, en este caso que es el not, después del verbo y eso es todo. Para ello, ustedes tienen a continuación, aquí nosotros en colores, nosotros podemos observar justamente la fórmula, cómo se estructura una oración negativa. En primera instancia tenemos un subject. El subject es cualquiera de los pronombres personales, obviamente, que hemos venido viendo. Luego, en segunda instancia, tenemos el verbo to be. En presente, cualquiera de ellos. Tenemos tres auxiliares que es am, are, is. Am cuando yo estoy hablando de mí mismo, is cuando estoy hablando con sustantivos en singular y are cuando estoy hablando con sustantivos en plural. Esas son las estructuras en cuanto al verbo to be. A esto nosotros le vamos a sumar el adverbio de negación, en este caso que es not, y luego ponemos un complemento o un sustantivo de quien hablamos en la oración, de tal manera que a continuación en la parte de abajo de la fórmula nosotros tenemos un ejemplo. Yo digo, I am not a student. De tal manera que perdón, corresponde a subject, am corresponde al verbo to be, not corresponde al adverbio de negación y a student corresponde al complemento. No soy un estudiante, dice ahí. Entonces, esa es la forma o la fórmula para construir oraciones negativas con el verbo to be. Puede ser más claro con algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Yo digo, por ejemplo, la primera oración dice, You are not a lawyer. Tenemos el subject en primer lugar o el pronombre personal, como ustedes se acomoden. Luego tengo la forma are, que es uno de los auxiliares del verbo to be. Luego tengo un adverbio de negación, en este caso que es el not. Y luego tengo el complemento, que es a lawyer, de quien hablamos en la oración. Y de esa manera tenemos estructurados y cumplimos con la fórmula que tenemos aquí a continuación, anteriormente hemos visto, subject, verb to be, not y complement. Entonces aquí tenemos, you are not a lawyer. Tú no eres un abogado. La siguiente es, she is not in New York. Esto obviamente aquí que estoy hablando, en la primera dice, obviamente se está hablando de ser. En esta segunda de estar. Dice, she is not in New York. Elia no está en Nueva York. Entonces, aquí igual tenemos el verbo to be, perdón, el pronombre personal, luego tengo el verbo to be, la forma is, luego el adverbio de negación y por último tenemos el complemento. Elia no está en Nueva York. She is not in New York. We are not a couple. Nosotros no somos una pareja. Entonces ahí igual están negando algo. Todos tienen una característica que todas estas oraciones están en negativo porque están utilizando el adverbio de negación.
Ya saben, primero vamos a ver, primero está el pronombre, luego está el verbo to be, cualquiera de los auxiliares, y luego está la estructura del adverbio de negación not. Esa es la parte fundamental. Si lo desean, pueden ustedes contraer el verbo to be con not. Esa es la primera forma y nosotros ya vamos a ir viendo. De tal manera que vamos a ver a continuación la forma formal y la forma abreviada. Dicho de otras maneras, la long form, la forma larga, y la short form, que es la forma corta. La primera forma, la primera estructura, cuando yo hablo de mí mismo, no tiene contracción. De tal manera que si yo digo I am not, igual en la forma abreviada, igual tiene que escribirse I am not. Pero de las siguientes hasta el final, de he hasta they, obviamente así, ahí sí hay una contracción. Yo digo en la forma larga, digo he is not. Tres tiempos vocales, tres tiempos de pronunciación. He is not. En la forma abreviada digo he isn't. He isn't. Y obviamente ya tengo solo dos cuerpos vocales, dos pronunciaciones. He isn't, nada más. De she is not, tengo she isn't. De it is not, tengo it isn't. De we are not, tengo you aren't. De we are not, tengo we aren't. Y por último, de they are not, tengo they aren't. ¿Cómo se contrae? Prácticamente existen dos formas. Primero, el is más el not, el verbo más el adverbio. Is, not se fusionan para dar origen al isn't. ¿Eliminamos qué? Eliminamos la vocal, en este caso del adverbio, eliminamos la vocal o y le colocamos un apóstrofe. De tal manera que is más el not da origen al isn't. Y de are más el not da origen al aren't. De igual manera, elimino la vocal o del adverbio de negación y le coloco el apóstrofe. El apóstrofe es la coma y da origen al aren't. Esas son las dos contracciones que hay. Para el am not no existe contracción, pero para el is y el are sí existe contracción. Da origen al isn't y da origen al aren't. El presente simple negativo del verbo to be es importante indicarlo una vez más. La estructura del verbo to be en negativo es un contenido gramatical propio de un nivel básico de inglés, ya que es uno de los principales temas que aprenden en los inicios dentro del idioma. Más adelante, obviamente, ustedes ya van a ir un poco más complicándose, un poco más avanzando en cuanto a la historia y la conformación de todas estas estructuras. ¿Cómo entender el presente simple negativo del verbo to be? El verbo to be se compone de tres formas básicas o tres auxiliares, que son is, are y am. En español, estas tres formas significan o se traducen como ser o estar. Cada uno de ellos acompañará a los diferentes pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? I, you, he, she, it, we, you, they. Obviamente aquí tenemos en desorden I, she, he, it, we, you y they. Podemos encontrarlos también en formas negativas añadiendo que el adverbio de negación. Cuando se usa el verbo to be negativo, como la palabra lo dice, se utiliza cuando queremos darle un sentido negativo a la oración. Dicho de otras maneras, cuando nosotros queremos negar algo. ¿Tú te comiste el pastel? No, dice yo no. Entonces ahí estamos negando. Y así sucesivamente. ¿Hicieron la tarea por ustedes mismos? No, dice, nosotros no hicimos. Utilizamos inteligencia artificial. Entonces, y así sucesivamente ustedes pueden negar alguna cosa que ustedes han hecho. En cuanto a la conjugación del presente simple negativo del verbo to be, un buen consejo es conjugar el verbo to be con los pronombres personales mediante cuadros donde puedan visualizar las conjugaciones dependiendo del sujeto al que van a acompañar. Aquí obviamente ustedes van a ver a continuación con cada uno de las formas auxiliares verbales, con el am, con el is y con el are. Por ejemplo, iniciamos con el am en el presente simple negativo. En la forma larga, en la primera forma, que lo voy a subrayar con amarillo, esta es la forma larga, la long form. Todas las primeras preguntas, las preguntas largas, lo voy a hacer con amarillo y las contraídas yo los voy a poner de color verde para que vayan identificando. La long form, la primera digo, I am not very tall. En la forma contraída yo digo, I'm not very tall. Hay un cambio total. En la primera yo digo I am, dos tiempos.
En la última digo, I'm not very tall. No soy muy alto, se traduce esta oración. Con el is en el presente simple negativo, sucede la misma cosa. Tenemos la primera oración en la long form o la forma larga y la segunda en la short form o la forma contraída. En la forma larga yo digo, he is not my brother. He is not my brother. O puedo decir en la contracción, he isn't my brother. He isn't my brother. Ambas se traducen como, tienen la misma traducción. Él no es mi hermano, dice ahí. Entonces, ustedes ahí pueden utilizar, ¿saben? O cómo ustedes pueden utilizar, cómo pueden ustedes determinar cuándo utilizar la una o la otra forma. Ya les había dicho en la clase anterior que cuando nosotros queremos utilizar, o dicho de otra manera, cuando nosotros vamos a redactar un oficio, un escrito, un informe, esto quiere decir documentos de carácter formal, ustedes en inglés, obviamente, ustedes tienen que hacerlo con la forma larga o la long form. Pero si ustedes quieren desarrollar una conversa informal con sus amigos, con un vecino, qué sé yo, con una persona, lo hacen de forma informal, ¿no es cierto? Es una conversación informal, redactar una carta, qué sé yo, para un familiar. Ustedes han visto también el contexto de las películas, del texto, obviamente, de canciones. Obviamente ahí se aplica contracciones. ¿Qué nos permiten las contracciones? Que la pronunciación, el diálogo sea mucho más fluido, es lo que hace las contracciones, pero se los utiliza solo en casos informales. Eso ya saben. La forma larga para estructuras formales, redacciones formales y las contracciones para redacciones informales. De tal manera que dice, he is not my brother, long form, forma larga. He isn't my brother, forma contraída, forma corta. Ambas se traducen como él no es mi hermano. No hay variación alguna. La siguiente dice are en el presente simple. Vamos a la forma are. Por ejemplo, digo, they are not at school. They are not at school. O puedo decir en la contracción, they aren't at school. Cualquiera de las formas. La primera, they are not at school, es la long form, la forma larga. La siguiente, they aren't at school, es la forma contraída. Ambas se traducen como no están en la escuela. They are not at school o they aren't at school. En cuanto al uso de las contracciones en el presente simple negativo, pueden hacer la contracción del verbo to be con los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you y they, o bien hacer las contracciones del verbo to be con el adverbio de negación. Por lo tanto, hay dos formas de contraer, dos formas de hacer la contracción, pero esto no altera su significado, sigue siendo lo mismo. Todo depende de la comodidad con las cuales ustedes se vayan a acoplar. Ustedes pueden contraer el verbo to be con el pronombre personal o pueden contraer el pronombre, el verbo to be con el adverbio de negación, cualquiera de las dos formas. Las contracciones surgen de la unión de dos palabras, ¿por medio de qué? Por medio del apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es la comita que nosotros vamos a ver y ustedes van a ver en cualquiera de las dos contracciones. Y aquí tenemos la contracción. Justamente ustedes tienen aquí la contracción pronombre personal más verbo to be y tienen la contracción verbo to be más adverbio de negación. Cualquiera de las dos formas sirve, cualquiera de las dos formas vale. Tenemos la primera oración, dice no estoy en la oficina. Yo digo en la contracción pronombre más verbo, digo I'm not in the office. Para la contracción del verbo to be y más el adverbio de negación, en el caso que ya habíamos visto, cuando es la primera persona, no existe para la contracción del verbo to be más el adverbio de negación. Solo para el pronombre más el verbo to be. En este caso, ustedes pueden ver aquí, en la primera, pueden ver, y lo voy a poner de amarillo. Ahí tienen la contracción. I'm y el adverbio de negación se queda suelto. I'm not in the office. No estoy en la oficina. Para la siguiente, you're not a secretary. You're es la contracción del pronombre personal más el verbo to be.
You're not a secretary. La siguiente tenemos he's not a secretary. He's not a smart guy. No es un tipo inteligente. He's not a smart guy. Entonces la siguiente dice she's not. Igual tenemos la contracción de she's. Entonces tenemos aquí she's not worried at all. La siguiente oración dice actually it's. Y obviamente tenemos la contracción de it is. Aquí los dos, el pronombre personal y el adverbio. Tenemos actually is not a Google Place. La siguiente tenemos we're not done yet. Tenemos la contracción de we más, más el verbo to be are. La siguiente, your, que es el origen, obviamente, de la fusión de you más are, obviamente da origen a your. You're not ready to go. Y tenemos el último, their, que es la unión de they are, del pronombre personal they y del verbo to be are. Y obviamente cada uno de ellos, ustedes ya saben, está complementado con el adverbio de negación y de esa manera está construido la primera negación, la primera contracción. Tenemos I'm not in the office, you're not a secretary, he's not a smart guy, she's not worried and all, actually it's not a hook place, we're not done yet, you're not ready to go, they're not confided people. Entonces ahí tenemos, esta es la primera contracción. Ahora, en la siguiente forma de contracción, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los pronombres personales se quedan sueltas y se fusiona el verbo to be más el adverbio de negación. El are más el not da origen al aren't. El is más el not da origen al isn't. Ya habíamos visto anteriormente. De tal manera que digo, you aren't secretary. He isn't a smart guy. She isn't worried and all. Actually, it isn't or isn't a Google Place. We aren't done yet. You aren't ready to go. They aren't confided people. Este tipo de contracciones no alteren significado. Y a todo depende que ustedes se acomoden o si ustedes se sientan cómodos al contraer el pronombre más el verbo to be o de contraer el verbo to be más el adverbio de negación. Cualquiera de las dos formas, obviamente, sirven cuando nosotros queremos negar alguna acción. De tal manera, si yo digo en la primera forma, no eres secretaria, yo le puedo decir, you're not a secretary. O también le puedo decir, you aren't a secretary. Significa lo mismo. No es un tipo inteligente, yo puedo decir, he's not a smart guy. O puedo decir, he isn't a smart guy. Las dos formas significa lo mismo. Ella no está preocupada en absoluto. She's not worried at all. She's not worried at all. O puedo decir, she isn't worried at all. Las dos formas, obviamente ya saben cómo funciona. La siguiente dice, en realidad no es un lugar enorme. Actually, it's not a Google Place. O puedo decir, actually, it isn't a Google Place. Las dos formas significan lo mismo. La siguiente oración dice, no hemos terminado todavía. La primera forma dice we're not done yet o la siguiente forma de contracción yo puedo decir we aren't done yet. Cualquiera de las dos formas funciona. La siguiente oración dice no estás listo o para irte. Dice la primera forma you're not ready to go. O puedo decir la siguiente forma. Yo puedo decir you aren't ready to go. La última forma dice, no son personas seguras de sí mismas. La primera forma de contracción dice, they're not confided people. El segundo tipo de contracción dice, they aren't confided people. Ustedes, vuelvo y repito, hay ustedes en el modo que se sientan cómodos, ustedes tranquilamente pueden aplicar. Lo pueden hacer de la primera forma, contracción pronombre más verbo to be, o pueden ser la segunda forma, contracción del verbo to be más el adverbio de negación. Y de esa manera nosotros podemos crear
oraciones negativas o podemos negar algo. No siempre nosotros vamos a afirmar, no siempre nosotros vamos a decir sí a todo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos, obviamente ustedes pueden guiarse tranquilamente en cómo construir, obviamente, los pronombres personales, oraciones con la forma negativa del verbo to be. Ahí tienen la fórmula, tienen toda la información pertinente. Esto en la primera etapa de nuestra clase. Vamos a ver en este complemento un poco más. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo obviamente podemos hacerlo este tipo de oraciones. El verbo to be negativo, cómo formar oraciones, más ejemplos. ¿Cómo se usa el verbo to be negativo? Es una gran pregunta. Cuando queremos explicar que nuestra casa no es grande, nuestros tíos no son canadienses, el cielo no es verde, muchas cosas más, usamos el verbo to be en una forma negativa. Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes ejemplos. Our house is not big. Our house is not big. Nuestra casa no es grande. Tenemos is not. Estamos hablando de la forma normal, la forma larga. Our uncles are not Canadian. Nuestros tíos no son canadienses. Our uncles are not Canadian. La siguiente, the sky is not green. El cielo no es verde. Entonces, ahí obviamente, cuando nos preguntan cosas incoherentes, cuando nosotros sabemos que algo no es así, nosotros aplicamos obviamente la estructura con el adverbio de negación not para poder negar cualquier tipo de actividades. Entonces, aquí estos son claros ejemplos. Podemos ver en los ejemplos para negar con el verbo to be, simplemente usamos la palabra o el adverbio de negación not después del verbo. Vamos a ver cómo se lo realiza a continuación. Aquí vamos a poder ver cómo son las oraciones en positivo y en negativo. Por ejemplo, digo I am, yo soy, yo estoy. Y le digo I am not, yo no soy, yo no estoy. Esta es la forma más clara. You are, tú eres, tú estás, afirmativo positivo. You are not, tú no eres, tú no estás, to be negativo. He is, él es, él está, to be positivo. He is not, él es, él no está, to be negativo. She is, ella es, ella está. She is not, ella no es, ella no está. We are, nosotros estamos o nosotros somos. We are not, nosotros no estamos, nosotros no somos. They are, ellos son, ellos están. They are not, ellos no son, ellos no están. Entonces aquí nosotros podemos ver la diferencia entre la construcción del verbo to be positivo y del verbo to be negativo, cómo se va formando, ¿no es cierto? Vamos a ver, en cuanto a las estructuras y ejemplos con el verbo to be negativo, las estructuras en una frase negativa es muy simple, es muy sencillo que ustedes puedan identificar. Tenemos la fórmula sujeto más el verbo to be más el adverbio de negación y más un complemento. Esta es la fórmula que ustedes tienen incluso en su material de apoyo. Y tenemos las siguientes oraciones. I am not a doctor. Muy sencillo, muy fácil. No soy doctor. You are not a cat. No eres un gato. You are not a cat. Tú no, o no eres un gato, ya sé que estoy refiriéndome a tú. He is not happy. No está contento, referido a él. She is not tall. No es alta, refiriéndome a ella. We are not nervous. No estamos nerviosos. Entonces, refiriéndonos al grupo, que me incluyo como hablante. Y por último tenemos they are not quiet. No son silenciosos. Obviamente, refiriéndome a un grupo de personas en el cual yo no estoy incluido. Les recuerdo que todas estas formas del verbo to be, como obviamente están conjugadas, nosotros ya lo habíamos visto en clases anteriores. Simplemente todo eso ustedes tienen que trasladar y obviamente acoplarles con el adverbio de negación, el cual estamos viendo en la presente clase. ¿Cómo hacer preguntas con el verbo to be negativo? Si queremos preguntar sobre lo que no es o no está, solo tenemos que invertir el orden del verbo to be y el sujeto y nada más. Por ejemplo, tenemos am I not invented. No estoy inventando. Primero está el verbo to be y luego está el pronombre personal, a diferencia de la forma anterior, que primero estaba el pronombre primero y luego estaba la forma del verbo to be. Pero aquí simplemente estoy negando. Acá yo estoy estoy preguntando. Am I not invented? No estoy inventando. Are you not invented? No estás inventando.
We are not invented. No estamos inventados. He is not invented. No está inventado. He is not invented. No está inventado, obviamente, correspondiente a she, a Elia. Are they not invented? No están inventados. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente ustedes pueden observar que el verbo to be, obviamente, va primero el auxiliar, tanto am, are, is, va primero y luego, obviamente, se colocan los pronombres personales y al último el adverbio de negación. Esa es la forma correcta en cuanto para hacer preguntas con el verbo to be, pero en negativo. Estas son las actividades que nosotros hemos venido viendo y analizando en el desarrollo y en el contexto de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen todo el material pertinente. Si algo no les quedó muy claro, ustedes pueden repetirse este video que obviamente estará subido a su aula virtual en contados segundos más, en contados instantes más. Yo ya procedo a subir esta clase para que ustedes puedan y tengan material en su aula virtual en el cual obviamente puedan apoyarse para desarrollar las tareas que tienen correspondientes para esta semana. Señores, señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche e invitarles para el día de mañana en las siguientes clases que tenemos correspondientes a esta segunda semana de la unidad número 4. Señores y señores, que descansen, una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Igualmente, Licen, gracias. Linda noche.